Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Double M, el podcast donde exploramos cómo hacer negocios en el sudeste asiático de manera legal, sus regulaciones, estrategias y experiencias reales de la mano de profesionales. ¡Comenzamos! Hola a todas las personas, os damos como siempre la bienvenida a un nuevo episodio de Double M. Y para quienes nos escuchéis por primera vez, lo primero, me quiero presentar. Mi nombre es Isa Berruezo, colaboradora de este maravilloso podcast. Y os cuento rapidísimo y sin anuncios. En esta consultora, que también quiero presentar, es una consultora especializada en ayudar a empresas y a personas, por supuesto, extranjeras a establecerse en Indonesia y en todo el sudeste asiático, ya que tenemos varias oficinas más, por supuesto, y os ayudamos con los trámites legales de constitución de sociedades, visados, planificación fiscal, contratación de personal y muchísimo más. No os voy a aburrir, pero nuestro objetivo es hacerlo claro, hacerlo cercano y con la información que se merece actualizada, ¿vale? Así que os preguntaréis de qué vais a hablar en esta ocasión y por el título me imagino que ya lo intuís, pero vamos a despejar por fin las dudas más repetidas sobre la fiscalidad. Es decir, cuando te planteas montar una empresa en Indonesia, no sabes qué implicaciones tiene con respecto a España, qué obligaciones tributarias, que si soy residente fiscal sí o no, en fin. Sabemos que este es uno de los temas que más nos preguntáis y con razón, y es por eso que queremos poner claridad de una vez. Y para quedaros con este sabor de boca, sin más dilación, doy paso a nuestro guía oficial en estas laderas de la burocracia, Marc Alonso, director de la consultora Dabolem y, como me gusta decir, pues nuestro Serpa fiscal en la región. Bienvenido, Marc. Hola Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo encantado de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Para mí ya sabes que es un gusto estar aquí y poder clarificar las dudas a la audiencia. Y sí, hoy el tema que tratamos es un tema complicado, árido, que siempre da dolores de cabeza a la gente. Pero bueno, vamos a intentar hoy hacerlo difícil fácil e intentar explicar un poco cómo funciona la fiscalía internacional, sobre todo un poco la relación fiscal entre España e Indonesia. Vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla posible, evitando tecnicismos y claro, para que la audiencia lo pueda entender, sea o no sea experto fiscal. Eso es, sí, porque muchas veces hay interrogantes, muchos tecnicismos innecesarios y bueno, aquí estamos, ¿no? Para despejar esas dudas. Así que, Mar, entrando ya al grano, a la cuestión y a grandes rasgos, ¿qué cambia si monto una empresa en Indonesia frente a una en España, por ejemplo? Pues a ver, aquí lo primero que hay que tener claro es que Indonesia, si eres extranjero y quieres hacer algún tipo de negocio o algún tipo de actividad económica, lo tienes que hacer a través de una empresa. No existe la posibilidad de facturar como autónomo, que es una manera, una figura muy común en España. Aquí no pueden, los indonesios sí que pueden, pero los extranjeros, sea cual sea su nacionalidad, no pueden. Entonces, la única manera que tienen de operar o de llevar a cabo cualquier tipo de actividad tiene que ser a través de una PTPMI. Vale, Marc. O sea que puntualizando este primer punto, y ya lo hablamos en vídeos anteriores, ¿no? Sobre lo que es abrir una PTPMA y sin que salgan de este vídeo, porque lo pueden ver en la cajita de descripción, el resto de links o clicando en la lista de reproducción que tenemos. eh, ¿qué nos puedes decir? O sea, es decir, esta idea de autónomo, porque es verdad que nos lo preguntan muchísimo. Entonces, ¿no puedo ser autónomo? O sea, realmente parece ser que si tienes ciudadanía indonesia, sí puedes serlo, ¿no? Exacto, si eres indonesio, sí, pero aquí no se puede. Tenemos que ir, como decía, a la PMA, que bueno, que como ya comentamos en aquel vídeo, pues bueno, tienes que tener mínimo dos accionistas, tener un capital social mínimo, etcétera, etcétera. Pero como extranjero es la única opción que tienes. Entonces, si quieres operar, tienes que abrirte una sociedad. Vale. Y en cuanto a los impuestos básicos que tendría una PTPMA, que es una sociedad de capital extranjero, ¿qué sería? Pues un poco para que alguien se haga una idea. Ya sé que hablamos en otros vídeos, pero por lo menos para que la gente se haga un poquito una idea, ¿no? Sin salirse ahora mismo de este vídeo y diga, ah, pues vale, ahora ya entiendo un poquito más el marco de lo que es constituir una empresa en Indonesia. Vale, pues los impuestos que hay que pagar en Indonesia.
Al final, más o menos, la estructura de impuestos es parecida a la que puede haber en España, pero con cuantías normalmente un poco menores. Pues el más común, el que siempre pensamos el primero, es el impuesto de sociedades. Pues en Indonesia, durante los 3 primeros años, tienes una bonificación para empresas recién constituidas, donde solo pagas un 0,5% de la facturación, siempre y cuando mantengas una facturación que Indonesia considera pequeña, que son al tipo de cambio actual unos 240.000 euros. Luego, una vez pasados esos 3 años, si sigues manteniéndote como empresa pequeña, que Indonesia lo fija en esos 240.000 euros, pagarías un impuesto de sociedades de solo el 11%. Y en ese caso no estás obligado a soportar y repercutir IVA. Un coñazo fiscal y de cuentas que eso conlleva. Luego, si ya te pasas a empresa mediana, si sobrepasas ese límite de 240.000 euros, pues ahí ya te vas al tipo habitual de sociedades, que es el 22%, y ya empiezas a trabajar con IVA, que ahora mismo está en el 11%. Luego, aparte, hay que hacer algunas retenciones a pagos a proveedores, pero aquí es muy importante que la audiencia sepa que las retenciones normalmente después se descuentan de los pagos que tienes que hacer a proveedores, y luego pues los pagas una vez al mes. Luego hay algunos impuestos más, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, Sí. pues si no, es que esto da para mucho. Da para mucho y por eso tenemos tantos vídeos, porque bueno, realmente queremos explicaros bueno, lo que es la fiscalidad aquí, cómo se vive aquí, la cultura empresarial, etcétera. Y bueno, podéis echar un ojo a toda la lista de reproducción. A mí personalmente me anima mucho, que yo siempre lo pido, estoy un poco pedigüeña, pero me gusta que me deis un like, pero no a mí, o sea, a estos vídeos, a este contenido, porque nos anima a seguir adelante. Entonces, que nos hagáis preguntas, que nos cortéis, ¿eh? Así que, bueno, Marc, como dices, y además no solo, ¿no? Hablamos de la consultora Davolent, sino que tú en tu caso has montado varias empresas y sabes cómo funciona. Entonces, yo creo que eres como más el primer interesado, ¿no? En este caso. Si me gustaría ir un poco ya al temilla en cuestión, a esas preguntas que nos hacen de, vale, si quiero operar en Indonesia, ¿qué se debe tener presente desde el inicio, desde el minuto uno, vale, de esa empresa, por ejemplo? Vale, pues entonces, para quien quiera operar en Indonesia, que pues como dije antes, la única manera es a través de una empresa, que aquí sería PTPMA, que es Sociedad de Responsabilidad Limitada. Entonces, ahí vamos a decir unos cuantos puntos que son clave que hay que tener en cuenta. Lo primero es que hay que tener pues, la empresa constituida y con las licencias operativas necesarias. ¿Vale? Las licencias operativas van a depender de las actividades que se vayan a realizar, que en Indonesia se llaman KBLICE. Entonces es muy importante, antes de ir a apresurarnos a abrir la empresa, pensar bien qué actividades queremos llevar a cabo, porque hay que seleccionar bien los KBLI. Si no lo hacemos bien, pues hay que volver a pasar por el notario, por la gestoría y nos cuesta dinero. Entonces, para ser más efectivo, decidir bien la actividad que se quiere realizar. Luego, una vez tengamos clara la actividad, hay que tener en cuenta, y esto es además algo nuevo que en el último vídeo que hicimos de empresas no estaba esta regulación activa, que además fue desde hace un par de meses. Y es que a partir de ahora están mirando muy bien que la dirección fiscal de la empresa, tu domicilio social, esté en una zona habilitada para realizar esas actividades de negocio que tú quieres hacer. Entonces, antes de apresurarnos a buscar una oficina o buscar un domicilio social, aunque luego no lo vayamos a utilizar de forma activa, pero ese domicilio, esa dirección oficial que tenemos, tiene que estar en una zona. Y luego la Indonesia clasifica las zonas, y en esas zonas, en su clasificación, pues te permiten llevar a cabo ciertas actividades. Entonces hay que asegurarnos que el domicilio social que utilizamos se permite realizar la actividad que queremos hacer, ¿vale? Esto es importante. Y luego, si tenemos una oficina que está en planos, por ejemplo, pues ahora el pádel, como sabes, está muy de moda, pues por ejemplo, gente, oye, pues pongo mi dirección en la cancha, pero la cancha no está construida todavía. Pues claro, no, ahora antes valía, ahora realmente no vale. Entonces, bueno, eso se ha complicado un pelín, pero bueno, se puede solventar y nosotros tenemos soluciones para eso, siempre podemos utilizar alguna de nuestras oficinas. Luego, ¿qué más? Por no liarme con esto. Luego, aparte del domicilio, es importante, obviamente, que esto es común en cualquier país, que es pagar los impuestos que correspondan. En Indonesia, para este tipo de empresas grandes, que son las PMA, se tiene que hacer unos reportes mensuales, pues, por ejemplo, el IVA si corresponde, o estas retenciones que comenté anteriormente,
se pagan de forma mensual. El impuesto de sociedad de los 3 primeros años, ese 0,5, se paga también de forma mensual. Y luego hay algunos que se pagan de forma anual. Asegurarse que tenemos el mínimo número de empleados, que deberían ser dos empleados. Y muy importante, el permiso de trabajo, que eso creo que también ya tenemos un vídeo aparte, pero bueno, el permiso de trabajo, un tema muy delicado, inmigración es muy estricta, muy estricta en este país, entonces el permiso de trabajo hay que tenerlo bien. Entonces, si nosotros somos extranjeros y queremos ser el director o el representante legal de la empresa, estamos obligados a tener un quitas y a día de hoy, tal como está inmigración, recomendamos siempre que sea un quitas de trabajo, no uno de inversor. Y entonces, bueno, de la situación inmigratoria bien regulada, si vamos a contratar a más extranjeros, pues asegurarnos que tengan el permiso de trabajo necesario, con, con la clasificación de lo que vamos a hacer, o sea, que importante es la clasificación de negocio bien, porque no nos va a permitir tener el quitas que nos permita hacer ese trabajo que queremos hacer. Y luego ya por último, y por no enrollarme más, el LKPM Report, que es el reporte de actividades que se presenta al organismo de supervisión extranjera. Vale. Hay gente que dirá, uff, madre mía, esto es muchísimo, pero que no os preocupéis. Suena a un montón de tareas que hacer, complicaciones, papeleos, pero de verdad, las manos correctas os olvidáis y ya está. Y no es por vender mi libro, sino porque la realidad es que en todos los sitios del mundo, para abrir una empresa, hay una serie de pasos, os los estamos dando, os los estamos ofreciendo para que los tengáis claros. También las últimas actualizaciones que, como bien apuntaba Mark, recalco, importante, el domicilio, que esto es una actualización que ha salido este 2025. Entonces, importante que el negocio sea correcto, o sea, es decir, esos KBLIs, esos epígrafes, digamos, empresariales, de actividad empresarial, que sean correctos, que sean acordes a ese domicilio, pero no os preocupéis, insisto, esto dices, ay, ya no quiero abrir una empresa en Indonesia. No, o sea, quitaros esa idea de la cabeza. Es fácil. Por eso Sí. existimos. O sea, es fácil y es difícil. Es difícil en el sentido de que por eso existen las consultoras como la nuestra. O sea, pero os lo vamos a hacer fácil, que en 2 días, bueno, esta información la tenéis de primera mano, actualizada, muy importante. Id con cuidado porque a veces la regulación puede cambiar y esto lo quiero decir. Así que, Marc. Hablando de los líos estos que tengo yo mentales ahora, ¿qué es esto de la residencia fiscal? Porque creo una empresa, la residencia fiscal, porque mucha gente nos pregunta esto y dice, ¿qué es esto? O sea, por favor, desgránalo, cuéntanos las diferencias, por favor. Pues la verdad que está muy bien que me hagas esta pregunta porque sí que en general nos llega mucha gente con dudas, ¿no? Se piensan que ya por haber creado una empresa, ya son residentes fiscales y muchas veces confunden, ¿no? La residencia fiscal con tener la empresa, sí o no. De final son cosas independientes, ¿no? Obviamente, pues tener una empresa te ayuda luego a mover tu residencia fiscal a Indonesia, pero una cosa no obliga a la otra. Entonces, una persona puede montar una empresa en Indonesia y si tiene luego el permiso de trabajo con un NP, que eso luego te permite tener un número fiscal indonesio, pues luego con eso ya puede empezar a pagar sus impuestos en Indonesia y obtener un certificado de residencia fiscal y hacerse residente fiscal en Indonesia. Pero no es obligatorio si tú no quieres ser residente fiscal en Indonesia porque quieres seguir viviendo en España, quieres seguir estando ahí o en cualquier país, o a lo mejor o alguien nos está viendo, pero ya vive en un país con buenas condiciones fiscales, ¿no? Pues nos pueden estar viendo de Dubái, nos pueden estar viendo de Singapur, no pasa nada, no estás obligado a cambiarte tu residencia fiscal, son cosas. Simplemente el tener la empresa te da la opción y te facilita mucho la vida para cambiarte esa residencia fiscal a Indonesia, pero son cosas separadas y que uno pues lo puede decidir hacerlo o no. Vale, vale. O sea, ahora entiendo un poco más, al menos una imagen clara. Y luego España, es decir, ahora llega una persona, abre su empresa, monta su empresa y decide que sí, que quiere ser residente fiscal en Indonesia. ¿España te lo permite así como así? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasos hay que dar? Claro, muy bien. Este es otro muy buen punto y me alegro que me lo preguntes porque, claro, aquí tenemos dos cosas. Un lado es que Indonesia te permita ser residente fiscal en su país. Claro, Indonesia te va a decir, bienvenido, venga usted aquí, pague aquí sus impuestos y cuando te recibe con los brazos abiertos, entonces la parte de Indonesia te lo va a poner fácil. Simplemente, como dije, con el permiso de trabajo y un par de papeles más que son una chorrada, son muy fáciles,
que los podemos hacer nosotros o cualquier otro consultor, lo hace sin problema, fácil, de verdad. Que le haya un poquillo, que tampoco es muy difícil, pero que ya complica un poco más, claro, España o cualquier otro país. Yo pongo al final de ejemplo España porque es de donde soy, pero serviría yo creo que es similar para la mayoría de países. Claro, no te lo van a poner tan fácil, no quieren perder un contribuyente ¿no? Tan fácilmente. Entonces, al final que hay que ver básicamente, tienen varios principios en los que España mira. Primero es donde pasas la mayoría de tu tiempo, ¿no? Que es los famosos 183 días, que dice, si tú pasas la mayoría de tu tiempo en Indonesia, pues oye, ya eres residente fiscal en Indonesia. Vamos a decir que es lo primero que miran, pero no es lo único, ya que es donde hay que tener cuidado, donde está la trampa. Porque también te van a mirar dónde tienes tus intereses económicos, porque vale, muy bien, yo me voy a vivir a Indonesia, pero sigo teniendo mi negocio en España o sigo teniendo mi sueldo en España. Entonces España te puede decir, no, 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 no te dejo ir porque tus intereses económicos están en España. Por eso la empresa nos ayuda, porque las empresas nos ayudan a justificar de que somos residentes fiscales en España. Y luego, por último, que lo que te pueden mirar también es dónde tienes tu familia. Si tú, por ejemplo, te dejas la familia en España, tienes mujer, hijos o demás, que te dejas la familia en España, te pueden mirar por ahí. En ese caso, si tú te mueves a Indonesia, te montas tu empresita y te llevas a la familia, que insisto, podemos ayudar y ayudar a sacar a parte los permisos de residencia también para la familia sin ningún problema, se vienen contigo y ahí no tienen por dónde meterte mano. Y ahí lo tienes todo cerrado y bien atado. Ujú. Entendido. O sea, yo veo que, bueno, que es un tema que habría que ver caso por caso, ¿no, Marc? Sí, claro, hombre, siempre hay que verlo caso por caso y aparte, bueno, yo creo que esto yo he explicado el detalle por encima porque esto al final hay mucha letra pequeña, ¿no? Y quizás para eso más adelante pues podamos hacer otro vídeo, ¿no? Si tenemos los suficientes likes. Y para esto aparte tenemos en Double M, tenemos a un experto fiscal que sabe mucho de esto, que además es un abogado fiscalista con experiencia que se llama Guillermo Martín, que quizás pues nos pueda, ¿no? pueda hacer un vídeo en más detalle de esto. Seguramente, seguramente. Se lo pediré, porque realmente es siempre un placer hablar con él y entender más esta complejidad de la que estamos hablando ahora y que mucha gente también nos demanda, nos pregunta. Así que, bueno, por lo menos además no soy la única que pide likes, como si fuéramos influencers, ¿verdad, Marc? Así que Hay que intentarlo, aunque sea. hay que Y, intentarlo, hay que y intentarlo. vale la pena porque Guillermo de verdad que sabe mucho y estoy seguro que la audiencia va a aprender muchísimo de él, así que a ver si nos animan y traemos a Guillermo el siguiente vídeo. Eso es, eso es. Y nos podéis ir dejando las preguntas por aquí en la cajita. No os cortéis, que sé que hay muchas que luego nos hacéis por detrás. Y si no, oye, pues si os cortáis, pues siempre hay un WhatsApp, clicarlo y os responderemos muy gustosamente. Así que vamos a entrar un poco, esto que se habla de convenios de doble imposición, España, Indonesia, bueno, con otros países también, pero en este caso estamos hablando de Indonesia. Por tanto, ¿qué nos puedes decir de este convenio con respecto a Indonesia, que es de lo que estamos hablando hoy? Muy bien, pues claro, a ver, esta es una de las partes claves, ¿no? Siempre que vamos a analizar la fiscalidad, sobre todo el tema de hoy, que es de fiscalidad internacional, pues lo primero que hay que tener en cuenta es, ¿existe un convenio? Pues la respuesta es sí, hay un convenio firmado entre España e Indonesia, que es bueno porque mejora en ciertos casos ciertos aspectos de la fiscalidad, sobre todo cuando hay transacciones entre dos países. Entonces, aquí vamos a decir que este convenio de doble imposición regula varias áreas. Sobre todo, de forma resumida, para no meternos en tecnicismo, ¿no? Porque queremos mantenerlo simple para que sea un vídeo fácil de entender para la audiencia, sea cual sea su background. Entonces, básicamente lo que regula es, oye, si tú pagas impuestos en Indonesia, no me hagas volver a pagar por el mismo concepto otra vez en España. Pues oye, si yo ya pago en Indonesia una parte, pues yo esa parte que pago en Indonesia me la deduzco de lo que me toca pagar en España y viceversa igual. Si yo, por ejemplo, me toca pagar algo en España, España me hace unas retenciones y luego Indonesia me reclama eso, que yo pueda decir, oiga, mira, yo ya he pagado por este concepto en España. Ahora usted, señor en Indonesia, mire que ya lo he pagado, ya no me toca pagar tanto. O uno, si ya he pagado lo que corresponde, pues no me hagas volver a pagar. Y si pagué, pero era menos de lo que corresponde, pues te pago solo la diferencia. Eso es más o menos a grosso modo cómo funciona. Luego es verdad que en la práctica hay que verlo
y esto sí que es importante, que mi experiencia, por lo que he visto, es el convenio de doble imposición dice una cosa, pero luego, cuando vas a la declaración de la renta, por ejemplo, que esto es un ejemplo que quiero comentar, Sí, eso, cuando vas a cuéntanos la... una historia, Mar. Cuéntanos un ejemplo, una historia, algo que hayas vivido de otras personas o ponnos con un ejemplo, sí. Vale, mira, te voy a poner un ejemplo que estoy seguro que le puede pasar, que se puede repetir a cualquier persona de la audiencia, ¿no? Pues imagínate que tú tienes una... Este más un caso que pasó, tal cual. Pues era un español que se vino a Indonesia y él pues tenía una casa, ya tenía unas propiedades ahí. Y él pues cuando se mudó a Indonesia lo hizo bien, se hizo residente fiscal en Indonesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, claro, pues alquilaba sus casas. Entonces, en España, pues tú tienes que pagar el impuesto, vamos, la declaración de impuestos de no residentes, te toca pagar por esos alquileres que tú cobras. Si eres no residente en la Unión Europea, te toca pagar en España nada más y nada menos que un 24%. Vale. En Indonesia, por alquileres pagas un 10%. Entonces, si tú te lees el convenio de la imposición, claro, ya pagaste un 24 en España, en Indonesia solo un 10, adjunto mi certificado de que ya he pagado, no debería pagar nada porque ya pagué más de la totalidad de lo que me tocaría en España. Pero al final, cuando lo metes en la declaración de la renta, todavía te sale a pagar algo. No pagas el 10, te descuentan algo, pero no te descuentan la totalidad. Entonces, no, vamos a decir que no hace match, o sea, que no, al final, lo que dice la ley, a la práctica realmente no lo están haciendo así porque luego tiene una serie de exenciones y demás. Entonces, al final, yo lo que recomiendo es que es un tema bastante complejo. Hay muchísimos casos y muchísimas posibilidades, no las podemos comentar todas en un vídeo, pero lo que sí que podemos comentar es que conocemos y trabajamos muy bien el convenio de doble imposición, sabemos cómo funciona y que podemos ayudar a hacer esas declaraciones, sobre todo cuando hayan, sobre todo en esos casos en los que hayan pagos en España, pagos en Indonesia, retenciones en los dos países en los que haya que aplicar ese convenio de doble imposición que nos va a ayudar a pagar menos, que al final es lo importante y lo que me imagino lo que la audiencia quiere al final, ¿no? Sí, sí, Más o sí. menos para no liarlo, así lo dejaría. Pagar legal y pagar menos, eso es. Pero bueno, tributar en Indonesia, tributar en España, qué interesante es, pero ya veo que cada caso valorarlo de forma muy personalizada. Y para eso, como bien ha comentado antes Marc, tenemos un experto en la familia, entonces no dudéis en comentarnos porque os puede hacer una valoración fiscal, una planificación fiscal, mirar bueno, pues eso, con bastante detenimiento el tema de residencia fiscal, qué os conviene, qué nos conviene. Entonces, bueno, siguiendo con mis dudas existenciales, Marc, ya ves que me estoy poniendo en la piel de muchos clientes y posibles clientes. Entonces, si alguien es residente fiscal en España, pero tiene un negocio en Indonesia, ¿cómo tributa? Ya ves que Vale, voy a si tiene... pillarte, ¿eh? Voy a pillarte. Sí, sí, me voy a pillar. Entonces, a ver, repite, si es residente Sí, fiscal. en España, pero tiene un negocio en Indonesia, ¿cómo tributa? Vale, pues a ver, lo primero de todo es que la empresa, si él es residente fiscal en España y tiene la empresa en Indonesia, la empresa paga los impuestos que le toca pagar en Indonesia. Y van a ser los mismos independientemente de si tú eres residente fiscal, de si no lo eres, y aparte la empresa va a pagar los mismos impuestos, seas indonesio, seas extranjero. O sea, no cambia, no es que dices tú, no, yo por ser extranjero, que esto también a veces es como una falsa leyenda, ¿no? Que no, los extranjeros pagan más, no, los extranjeros pagan lo mismo, o sea, lo que son los impuestos que paga una empresa son iguales, independientemente del tipo de sociedad que tenga. Eso no cambia. Lo que luego, ¿qué es lo que pasa? Que claro, tú, lo que ahí sí que te va a afectar y donde está el truco aquí, el acuerdo de doble imposición, es si tú luego te pagas el dividendo, ahí es donde está el truco. Cuando tú mueves dinero de esa empresa a tu persona, claro, ya los impuestos ya no recaen en la empresa, recaen en la persona física. Entonces, sobre todo lo más habitual en este caso es el dividendo, ¿no? Oye, ya la empresa ha ido bien, ha hecho un dinero, ha hecho un beneficio, pues ahora me quiero echar ese dinero al bolsillo porque me lo quiero llevar a España para vivir bien, o oye, ya he estado unos años en Indonesia y me quiero volver a España. No pasa nada. Tú te puedes pagar el dividendo. ¿Y qué es lo bueno? Que si tú, que ese dividendo en Indonesia tiene una retención, que si tienes tu permiso de trabajo y tienes luego el número fiscal, es un 10%. Y tú luego ese 10%
te lo deduces de lo que te tocaría pagar en España, porque en España, por ejemplo, o sea, en España los dividendos que tú ganas te van a la renta, al IRPF. Entonces, tú ese 10% que ya pagaste, esa retención que ya te hicieron, te lo deduces de lo que ya te tocaría pagar en España. Entonces, básicamente, si conoces bien el acuerdo de la imposición, pues sabes que lo tienes que pagar dos veces y esa retención que te hacen en España, en Indonesia, no la tienes que volver a pagar de nuevo en España. Vale, o sea que sería un 10%, ¿has dicho? Sería un 10% si tienes número fiscal indonesio, que aquí no, que la audiencia no se confunda. Tú puedes tener un número fiscal indonesio, pero no soy residente fiscal. O sea, no, esto es simplemente tener un NPWP, que es como un número fiscal, que es el equivalente al CIF, pero para vamos a decir un CIF personal. Vale. Y si no lo tienes, la retención es del 20. Vale, pero has dicho, perdona, que si tienes el NPWP, que es tu número, o sea, puedes tenerlo el de la empresa, pero puedes tener el tuyo propio, no tienes por qué Correcto. ser residente fiscal. No tienes por qué ser residente fiscal. Tú puedes tener un número fiscal, pero eso no te obliga per se a ser residente fiscal en Vale, Indonesia. Aquí está un poco curioso. Tienes que hacer una declaración de la renta, igualmente, pero no eres residente fiscal. Pero simplemente en ese caso haces la declaración de la renta de lo que has recibido por en tu actividad Indonesia. en Indonesia. Nada más, que en este caso sería pues el dividendo que ya te hace la retención a la empresa, tú lo declaras y no te preocupes no tienes que pagar nada más. Simplemente hacer un pequeño reporte que es muy fácil y no cuesta mucho dinero. Vale, 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 vale. Veo por lo que hablas de esta doble imposición jurídica. Si hablamos un poco de la económica, bueno, De la económica. Sí, bueno, al final lo que comentaba, los beneficios, lo que hay que tener en cuenta es que los beneficios los va a pagar la empresa en el país en el que esté. Entonces ahí no hay vale, por que liar. recalcarlo, sí, sí. Por recalcarlo, sí, sí, ahí para que la audiencia no se líe. La empresa está en Indonesia, paga impuestos y impuestos de sociedades en Indonesia, independientemente de quién sea el propietario, de si es español, indonesio, extranjero, residente, no residente, no os liéis, no os preocupéis, vas a pagar lo mismo, lo que De ya acuerdo. comentan anteriormente. Entonces, lo que solo afecta es cuando ese dinero pasa al propietario o, por ejemplo, si se le tiene que pagar un servicio. ¿Me entiendes? Cuando ya sale el dinero, pero lo que es la empresa paga en donde está domiciliada y no hay ahí líos de dónde es residente fiscal, porque la empresa siempre va a ser, la empresa en sí siempre va a ser residente fiscal en el sitio, en el país donde está domiciliada, siempre. Vale, vale, de acuerdo. Y es que al final es normal, que la gente tenga dudas. Yo tengo dudas. Entonces, lo fácil, tenéis el correo en pantalla, tenéis el WhatsApp directo, tenéis los comentarios, tenéis muchas vías de comunicación con nosotros, con muchos expertos. Y Mar, me gustaría hablar ahora sobre las personas jurídicas, ¿no? Un poco más adentrarnos en esto. Así que, bueno, ¿qué me puedes decir? Pues a ver, ¿Cuál es la? entonces, las personas jurídicas, aquí ya se puede, es fácil, pero luego hay ciertos detalles que se pueden volver un poquito más complicados. Entonces, voy a intentar explicarlo por encima para no liar mucho a la audiencia. Entonces, como dije antes, la empresa paga impuestos en el país donde esté, eso ya queda claro. Y yo lo dije antes, pero luego, claro, está el tema de los servicios y demás. Entonces, déjame poner esto un poco en situación. Tú imagínate que tenemos una empresa, pues que alguien de la audiencia que nos está viendo tiene una empresa en España y luego quiere montar una filial en Indonesia, ¿no? Una empresa participada. En ese caso, la filial siempre va a pagar los impuestos que corresponde por su actividad en Indonesia y luego, pues, el dividendo funciona igual. Cuando el dividendo, en vez de ir a una persona, va a otra empresa. En ese caso, funciona igual. Hay acuerdo de doble imposición y si la empresa matriz hace un certificado que en Indonesia se llama DGT, que es básicamente un certificado que demuestre que la empresa en España está registrada y que tiene un CIF y que paga impuestos, se emite un certificado, que le podemos ya luego decir en detalle cuál es. Con eso ya la deducción del dividendo pasaría al 10. Y luego hay otra serie de cuestiones más a tener en cuenta. Y es, por ejemplo, muchas veces pues, una empresa matriz factura servicio a su empresa en Indonesia. En ese caso, ten en cuenta que cuando facturamos un servicio, ahí también aplica el sistema de doble imposición. ¿Por qué? Porque
Una empresa indonesia, cuando contrata un servicio de una empresa en el extranjero, cuando hace esa transferencia al extranjero, está obligado a hacer una retención, ¿vale? Del 20%. Pero como hay acuerdo de doble imposición, esa retención pasa de un 20 a un 10. Luego, otra figura común, por ejemplo, puede ser el royalty. Muchas empresas pues cobran un royalty por utilizar la marca, por utilizar sus diseños, etcétera. El royalty igual, el royalty tiene un 20% de retención, pero te baja al 10 si, gracias a este acuerdo de residencia fiscal. Luego, hay algunos casos más que he comentado los más comunes, porque siempre hay servicios y demás. Pero un poco lo que quiero transmitir es que por defecto hay un impuesto más alto, pero gracias a ese convenio de doble imposición que existe entre España e Indonesia, pues nos podemos ahorrar y pagar un poco menos. De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que la audiencia lo ha entendido, yo al menos lo he entendido, una fotografía bastante clara de cómo sería en el caso de personas jurídicas. La tributación, o sea, del establecimiento permanente, entiendo que sería a través de una PTPMA, ¿no? En Indonesia, y sería pues declarar los beneficios en España, entiendo también. Claro. Simplemente por poner una pequeña aclaración, si es la propietaria, es una empresa, en Indonesia puedes tener una PTPMA, pero luego existe también la posibilidad de oficina de representación. Funcionaría prácticamente igual el caso de oficina de representación. Lo voy a comentar muy por encima porque eso también lo comentamos en el vídeo de las empresas. Pero bueno, comentarlo muy rápidamente. Simplemente la oficina de representación lo que es una oficina, como su propio nombre dice, ¿no? Una oficina que representa esa matriz en España. Y esa oficinita nos va a permitir, pues, contratar a personas, tener una oficina y demás, pero la oficina de representación no permite facturar, se factura siempre de la matriz y se sirve para una serie de actividades. Lo voy a dejar ahí por no liar más el rizo. Eso, lo vamos a dejar ahí porque lo mejor lo hemos dejado para el final, el tema de residencias y demás. Entonces, bueno, manteneros ahí porque lo bueno es que lo bueno siempre lo dejamos al final, es que hay que hacerlo así, los vídeos, eso es lo que me dicen los influencers. Así que, bueno, lo que mucha gente me pregunta, se pregunta, a la hora de montar una empresa, irse a vivir, en este caso a Indonesia, podemos, como decimos, ofrecer servicios en otras partes del sudeste asiático. Pero hablando de Indonesia, ¿sale más a cuenta Indonesia o España? Hombre, sin duda, yo esto lo tengo claro. A ver, Indonesia no es un paraíso fiscal y esto es muy importante que la audiencia lo sepa. O sea, no vamos a tener un impuesto cero o muy bajo y tal, pero tiene una serie de ventajas muy importantes respecto a España o cualquier país de la Unión Europea y también respecto a muchos países latinoamericanos. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas más o menos así? Esas ventajas además son todavía mejores, vamos a decir, para empresas pequeñas. Y es la gran ventaja, que tiene una de las grandes ventajas que tiene Indonesia, que si tú facturas menos de esos 250.000 euros, vamos a decir, para esos autónomos que no pueden ser autónomos, que tienen que usar la APT, pues esto sí que se van a ahorrar bastante dinero, porque primero no va a tener no estás obligado a tener IVA, entonces pues ahí ya te ahorras una parte importante. El impuesto de sociedades, como dije antes, es de un 0,5 y luego de un 11 en vez de un 25 que es en España. Luego, aparte, en general, tienes unos impuestos más bajos para luego cuando quieras contratar personal, tienes un IRPF más bajo, las seguridades sociales también son más bajos, mucha mayor flexibilidad a la hora de contratar y de también de despedir. Y en general, y luego también muy importante, el dividendo. Si tienes el NPWP, como dije antes, es solo un 10%, pero lo mejor de todo es que no te va la renta, que en España el dividendo luego te va la renta y ahí te pegan un buen hachazo. Aquí pagas un 10% y ya se te queda limpio. Bueno, Mar, la verdad que es súper interesante y hay mucha gente, mucha, que me pregunta sobre precisamente esto de paraísos fiscales, esto que si me voy a Dubái, si me voy a otros lugares, que me conviene más, en fin. Me gustaría que por favor hicieras un apunte sobre esto. ¿Qué podemos decir a la audiencia? A ver, me parece muy buena pregunta porque al final siempre, ¿no? Mucha gente compara, oye, pues no sé si abrir la empresa aquí o abrirla en Singapur, Hong Kong, Dubái, Maldivas, hay gente que me ha venido con Fiji, hay un poco de todo.
Pero a ver, yo aquí sí que me gustaría recalcar lo que dije anteriormente. Indonesia no es un paraíso fiscal. Siempre vamos a encontrar países con una fiscalidad más atractiva. Pero sí que me gustaría que la audiencia, a la hora de tomar la decisión, tuviera esto en cuenta. Y es que Indonesia no es un paraíso fiscal, pero tiene una combinación muy buena entre unos impuestos relativamente bajos y luego una calidad de vida buena y costes de vida muy bajos. Porque, por ejemplo, sí, te puedes ir a Hong Kong y pagas un 0% de impuesto de sociedades. Pero tú sabes lo caro que es vivir en Hong Kong. Porque claro, mucha gente luego se quiere también mover la residencia fiscal, entonces tienes que vivir en Hong Kong. O sea, no os hacéis una idea lo caro que es vivir en Hong Kong, lo caro que es vivir en Dubái, lo caro que es vivir en Singapur también es carísimo. Maldivas, todos estos paraísos fiscales tienen luego la contrapartida de que son países muy caros en los que vivir, en los que es muy caro contratar, donde los salarios son muy altos. Indonesia lo que tiene es que es muy barato. La vida, los alquileres, la comida, salir a comer fuera, es bastante económico. Entonces, a mí me parece que que es muy buen destino, muy buena opción, porque tiene un equilibrio entre pagas poco y no son muy estrictos y tienes una calidad de vida muy buena y unos costes de vida muy bajos. Entonces, yo creo que si combinamos lo que nos ahorramos en cobrar, pero también lo que nos ahorramos en vivir, esa combinación junta es la que ahí realmente yo creo que Indonesia sale beneficiada y la convierte en un destino de verdad muy bueno. Y bueno, también una de las razones también por las que estoy aquí. Al final no solo siempre es pagar lo mínimo posible, es cuánto te cuesta vivir, cuánto te cuesta montar tu negocio, cuánto te cuesta contratar. Entonces, Sí. ahí sin duda yo creo que es de los mejores destinos del mundo. Como dices tú, y muchas veces son las grandilocuencias estas, ¿no? O los grandes datos de pagas 0%, la gente se queda con eso, me voy a Dubái y dices tú, a ver, Claro. vamos a centrarnos porque como dices tú, Indonesia, damos fe, es espectacular, la gente, la comida, es un sitio agradable, lo pueden venir, pueden ver, yo siempre digo, mejor ir y ver cómo te sientes en el lugar, pero sin duda. No es porque queramos que abráis una empresa aquí, es que lo podéis ver también en datos. Va a ser el futuro, el sudeste asiático. No es que me lo invente yo, es que está claro, está ahí y ya está siendo un hecho, ¿no? Entonces, bueno, Un pequeño profundo. apunte, un pequeño apunte sobre lo Te que dejo que digas, sí, sí. porque creo que es importante que el Dubái, verdad que se paga un cero, pero justo a partir del 25 subió el impuesto de sociedades al 9%, incluido para las offshore. Entonces, bueno, pagas un 9 en Dubái, si no eres muy grande, pagas un 11 en Indonesia. Entonces, tampoco hay tanta diferencia y ese 2% no te va a cubrir porque en Dubái un apartamento es que te va a costar por lo menos $5.000 y aquí por mil y poco vives en una villa con jardín y piscina que no, y para mí no hay color. En fin, pero bueno, perdona que quería hacer ese matiz para que quería dar mi opinión a la audiencia, bueno, que es una más, que habrán otras que sean distintas, pero bueno, quería que tuvieran la mía. Sí, sí, sí. Y para que vea la audiencia que aquí no tenemos un guión, que esto es, o sea, esto es hablar sobre lo que sabemos. Entonces, bueno, profundizando además en materia de dividendos, de beneficios, si alguien entonces tiene una empresa en Indonesia y vamos a suponer quiere llevar los dividendos a España, ¿cómo lo hace? Vale, pues a la hora de llevar los dividendos a España, en principio no hay mayor problema. Sí, ya explicamos el convenio de doble imposición, hablamos ya del 10% o 20% si no tienes el NPWP y ya está. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que, tenemos que justificarlo bien, porque Indonesia no tiene un control de capitales que se llama, pero sí que revisa la salida de capital. Entonces simplemente lo tendremos que justificar bien. Y siempre pues mejor en transacciones inferiores a los $100.000, porque a partir de $100.000 vamos a decir que preguntan un poco más. Entonces no podemos tampoco mandar ahí con alegría $10.000 a España y ya está, o 20.000, no. Habrá que preparar una documentación, ir al banco y demás, pero que eso podemos ayudar y con la documentación correcta pues se hace, se va al banco y ya está. Vale, me parece bien. Entonces, ya sé que era una pregunta que ya la habíamos tocado antes, pero por recalcar que se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, mi pregunta clave es, ¿mejor reinvertir en Indonesia que repatriar? Esta es muy buena pregunta. Y al final, bueno, como muchas cosas en esta vida, pues depende, ¿no? ¿De qué depende?
Pues dependerá mucho de lo que el cliente quiera hacer o de la persona quiera hacer, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Porque si tú, por ejemplo, vamos a decir, tú imagínate que tú quieres seguir, que te va bien en Indonesia y quieres reinvertir. Pues aquí, como sabemos, como ya hemos comentado, pues hay mucha gente haciendo negocios de propiedades, de villas, compraventa de terrenos y demás. Es muy habitual y tenemos muchos clientes en haciendo ese tipo de negocios. Si tú lo que quieres hacer más adelante es reinvertir en nuevas villas, lo mejor es reinvertir en Indonesia, porque además si tú reinviertes, que esto es un buen punto, si tú reinviertes en Indonesia, ya el dividendo no es un 10%, te vas al cero. Te vas al cero. Y aunque tú lo vayas a reinvertir con otra empresa, tú imaginas que tienes un terreno, lo has hecho tú y luego, oye, te sale una oportunidad con un amigo y lo quieres hacer en otra empresa. Tú te pagas el dividendo, tú justificas que lo vas a reinvertir en una nueva empresa y ya está. Sea en terreno, sea en cualquier otra actividad de negocio. Y luego, eso por un lado. Y luego, aparte, tiene otras excepciones, que ahora lo voy a comentar, ya que me has sacado el tema, que creo que es importante. Esa retención del 10% puede ser un cero, insisto, cuando vas a reinvertir en otro negocio, pero también si no quieres pagar nada, lo que puedes hacer es si tú compras bonos o participaciones o inviertes en bolsa indonesia durante 3 años, Indonesia ya lo considera reinversión en el país y pagas un cero. Entonces, bueno, que aparte que se paga menos, como que relacionado con la pregunta anterior, luego hay maneras incluso de que si conoces bien la regulación puedes pagar menos y lo más importante, dentro de la legalidad, que no estamos haciendo trampas, simplemente estamos aprovechando el conocimiento que tenemos de la regulación para optimizar lo que se paga. Entonces, oye, que no quiero pagar el 10% de dividendo, lo inviertes en bolsa, lo dejas 3 añitos y luego lo sacas. Eso por un lado. Luego, oye, que alguien se quiere volver a España porque quiere montar ahí otro negocio, se quiere comprar una casa en España para cuando se jubile, lo puede hacer sin ningún problema, simplemente, pues, recomendables transacciones inferiores a los 100.000 dólares y justificándolo, no hay problema. Y luego, por último, también, oye, que la persona no quiere invertir porque no todo el mundo quiere invertir en bolsa en Indonesia. Tú dices, oye, no quiero tener todos mis huevos en la misma cesta. Quiero comprar deuda americana que ahora mismo está dando un porcentaje muy bueno. Quiero invertir en un ITF, en un SP 500, cualquier cosa de estas. Eso es verdad que no lo puedes hacer desde Indonesia. Indonesia por ley solo te permite invertir en empresas indonesias, pero no pasa nada. Ya ahí sí que te recomendaría sacarlo de Indonesia y luego pues ya yo recomendaría quizás pues en un broker quizás de Singapur o en España también hay muchas plataformas, ya hay libertad de inversión. Es verdad que Indonesia no te permite invertir pues en bolsa o por ejemplo en Bitcoin o este tipo de activos financieros, pues legalmente no lo permite. Luego hay trucos, Isa, pero bueno, Ah, vale, por vale, seguir un vale. poco Pues ya te con preguntaremos, la, ya con la preguntaremos a ley. los expertos. Entonces, porque, bueno, que nos pueden preguntar, desde luego es un mundo, pero como veis, eh, Dabolen está especializada en todo ello, y a mí me gusta decirlo, porque la gente se avergüenza a veces de decir, oye, en esta empresa lo hacemos bien, pero si es que si se hace bien, ¿no? Entonces, Sí, hay diferentes departamentos, uno de ellos es esta parte de planificación fiscal, de fiscalidad, de impuestos. Entonces, bueno, que nos pregunten porque que no se queden con la duda, desde luego. Y algo muy importante, también hemos hablado de cómo mover el dinero y demás, pero desde Indonesia a España es una de las preguntas frecuentes, recurrentes que tenemos. claro. Sí, a ver, yo te expliqué ahora el caso de Indonesia a España, eso es lo que te contaba. Pero entonces lo que nos faltaría ahora es de España a Indonesia. Mm. ¿No? Tú quieres, por ejemplo, oye, pues yo tengo un dinero ahorrado en España y quiero montar una PT. Oye, ¿cómo muevo ese dinero? Pues no hay ningún tipo de problema, es bastante fácil, se puede mandar el dinero a Indonesia. España no tiene ningún tipo de restricción ni de control de capitales. Y lo único que sí que recomiendo, que esto es un error muy frecuente que veo en gente, es que, oye, pues oye, quiero comprar un terreno, cojo y mando el dinero y le pago directamente al dueño del terreno. Habitual. Chicos, con calma. Es lo que dijimos antes, para hacer una actividad económica, aunque sea una explotación de cualquier activo, tiene que ser siempre bajo una PTPMA. Entonces, lo correcto es constituir la empresa primero, mandar el dinero a la empresa como Paid Up Capital y luego a través de esa empresa ya hacer la compra del terreno. Entonces, pero ya está, se hace así y no hay ni que pagar ningún tipo de impuesto, no hay ninguna retención. España no te va a poner ningún problema porque el dinero es tuyo, tú puedes hacer con él lo que quieras. Y si a ti te apetece montar un negocio y mandar dinero a Indonesia, lo puedes hacer, que España no te pone ningún problema.
Entendido, entendido. O sea, que no hay un tope tipo control de capitales, ¿no? O sea, es más administrativo, Claro. administrativo, entiendo. España no tiene nada. Vamos a decir, Indonesia no tiene control de capital, pero vamos a decir que sí que lo supervisa. Entonces, lo que comentaba antes, ¿no? Cuando va de Indonesia a España, pues simplemente hay que justificarlo, ¿no? Porque lo que te digo, el Banco de Indonesia va a supervisarlo, tiene unos sistemas de control de flujos de divisas, entonces simplemente te va a pedir una documentación que justifique la operación. Entonces tú dices, oiga, mire, esta es mi empresa, he tenido este beneficio, me estoy pagando un dividendo y yo lo quiero mandar a esta cuenta porque quiero hacer esto. Simplemente lo justificas y ya está. Y siempre y cuando pues sean movimientos inferiores a los 100.000 dólares, el 90 y mucho por ciento de los casos te lo aprueban sin mayor problema y sin notificación. Lo único a tener en cuenta es que este tipo de operaciones vamos a tener que ir al banco presencialmente a hacerlo. No podremos hacer una transferencia pues como se hacen las locales, un poquito más complicado, pero se hace y ya está. Es simplemente una supervisión realmente, no un control o una restricción a la salida de capitales. Vale, de acuerdo. Yo creo que he entendido todo y la audiencia espero que también, si no, como decimos, yo lo que os invito es a que os suscribáis, nos deis un like, estas cosas que dicen los influencers, pero que tenemos que decirlas también aquí, porque si no, no nos animamos a seguir haciendo vídeos si no vemos una reacción, ¿no? Entonces sí que me gustaría invitar a la audiencia a eso, Marc, y también decir y romper una lanza, porque hablamos de España, 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 pero ojo, los países de habla hispana del resto del mundo, por favor que no me odien cuando digo España, porque soy Sí, española, pero es cierto que no, o sea, que no teman en preguntarnos porque igual de expertos estamos en un área que en otro y si estamos basándonos un poco en España, igual perdonarme que es un poco el defecto de fábrica este que tenemos, ¿verdad, Marc? Perdonaros, que yo también tengo el mismo defecto y me disculpo. Y sí que hay convenios de doble imposición con otros países latinoamericanos, que en el caso de que haya alguien de la audiencia que quiera saber más, le podemos ya clarificar las dudas, ¿no? Así que en Sí. eso, encantados, que no se preocupen, que lo podemos también solventar. Lo hemos puesto al final un poco porque es lo, vamos a decir, para nosotros es lo más habitual, pero no quiere decir que no lo podamos hacer. Lo podemos hacer y con garantía. Y con garantías y lo conocemos bien, ¿eh? Conocemos bien todos estos países, no solo España, y de verdad no dudéis en hacerlo y por supuesto sentimos esta parte de la que siempre hablamos de España, España, vamos a intentar hablar en términos más hispanos, ¿no? Hispanohablantes y listo, ¿vale? La próxima vez. Así que La próxima lo apuntamos y lo perfilamos sí, esto. sí, sí, porque, oye, nos lo podéis, podéis hacer la queja, con toda vuestra razón. Así que, pero que no os olvidamos y que tenemos muchos clientes en la empresa de muchísimos y diferentes países y conocemos de primera mano cómo funciona también la fiscalidad en ellos, ¿vale? Así que nada, rompo una lanza también latina. Así que nada, Marc, bueno, en las estrategias. Bueno, ya nos has comentado un poco cómo funcionarían, más que estrategias, pues cómo funcionan los movimientos. Y ahora me gustaría tratar un poco estrategias en este caso. Estrategias para no pagar de más ni de menos. Entonces, no sé, si nos puedes hacer, pues mira, los puntos, primero, segundo, tercero, no sé qué nos puedes decir para ayudar a decidirnos con este tema. A ver, yo creo que ahí nosotros realmente podemos aportar mucho valor a cualquier inversor que quiera empezar su negocio en Indonesia. Entonces, para mí lo primero es obviamente tener un plan, ¿no? Decir, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con el dinero? Y en base a eso nosotros podemos guiarle cuál es la mejor solución. Más o menos así, a grandes rasgos, ¿vale? Lo que en base a la información, un poco el negocio que quiera desarrollar, qué quiere hacer con sus ganancias, cuáles son un poco sus objetivos de vida a medio y largo plazo, pues con eso podemos definir todo bien. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir bien su residencia fiscal para que esté claro desde el principio y poder aprovecharnos bien un poco de estos convenios de doble imposición, donde se paga más, donde se paga menos, pues conocer las dos fiscalidades y ver bien cómo lo vamos a hacer. Lo segundo, una estructura, bueno, segundo primero, porque al final aquí ambas se tienen que hacer en paralelo, que es la estructura societaria bien alineada, a definir bien lo que se quiera hacer. Luego, tercero, objetivos a largo plazo, como ya comenté. Luego, tener muy bien controladito el tema del pago de los impuestos, informes, reportes, seguridad social y demás.
y luego tener bien la documentación, porque, a ver, como siempre digo, esto no es un paraíso fiscal, si hacemos las cosas bien no hay problema, pero no solo hay que hacerlo, no hay que simplemente hacerlo bien, sino parecerlo, y en el caso de que, oye, no le den por mirar, tener nosotros los documentos impecables, tener todo bien y eso nosotros podemos ayudar. Pues, ayudamos no solo a hacer la contabilidad, pero luego obviamente pues tenemos un récord de todas las actividades, hacemos un filing de toda la documentación para que luego en el caso de que haya una auditoría pues poder justificar bien lo que se está haciendo y luego que no hayan problemas. Entonces, con esto más o menos claro, lo tenemos y al final si tenemos una sesión con el posible, con la persona que quiera montar el negocio, ya le podemos orientar y hacerlo todo bien desde el inicio, para que luego no haya que poner parches por el camino. Vale. Oye, me quedo con una frase. No solo hay que hacerlo bien, sino parecerlo. Siempre tienes una frase en todos los vídeos, ¿eh? Con la que yo por lo menos me quedo. Ha estado bien, ¿eh? No sé si la audiencia le ha pasado lo mismo, pero no solo hay que hacerlo bien, sino parecerlo. Así, este sería el título del vídeo. Bueno, Marc, la verdad que me está resultando un podcast bastante claro, interesante. O sea, de hecho se podría profundizar más y más y más y más. Creo que es muy importante que la gente evite caer en errores. Y hablando de errores, a mí hay una cosa que, bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? De escuchar a mucha gente, errores típicos de extranjeros, pero ¿podrías decirnos algunos de los que más se cometen en esta área de la que estamos hablando hoy, en este topic? Pues mira, hay mucho, la verdad que hemos visto muchas cosas. A mí, sinceramente, y quizás no sea el más importante, pero el que a día de hoy más me preocupa y el que creo que la audiencia tiene que tener más cuidado es con el tema de los permisos de trabajo. Eso hay que tenerlo bien, porque aquí inmigración, vamos a decir, de todos los cuerpos o todos los órganos gubernamentales en el que vamos a tener que navegar para cumplir con todas las leyes y regulaciones, son los más estrictos y los que, vamos a decir, los que si te pillan un fallo más van a hacer daño. Entonces, eso hay que tenerlo impecable. Eso sí que muy bien. No jugar con que si un investor y trabajo, ¿no? Ese tipo de cosas, mucho, mucho, mucho cuidado a día de hoy. Eso es lo primero. Luego, para mí, número dos, es no tener un plan fiscal y financiero. Es decir, oye, la gente va a montar negocio, pero sin una planificación. Yo creo que esa planificación es muy importante y yo recomiendo hacerla desde el inicio, porque es más fácil, siempre es más fácil hacerlo bien del inicio que estarlo reculando, poniendo parches y demás, dan más dolores de cabeza y te vas a gastar más dinero. O sea, eso, y si lo haces del inicio es bastante más fácil. Luego, tener bien siempre claro la actividad que vamos a hacer, licencia siempre tenerlas bien, eso para mí es importante. Y luego muchas veces se deja ir con el tema de las obligaciones fiscales. Eso también lo he visto mucho. Pues al final no pagan los impuestos, no tiene ningún empleado local, no se paga la seguridad social y al final luego pues surgen problemas. Luego al final, porque ¿qué es lo que pasa también a día de hoy? Que alguien se lo tenga. Hay un registro de empresas que se llama el OSS, no me voy a meter mucho en esto porque ya hemos hablado en otro vídeo, pero es un registro de empresas y donde todo está comunicado. Entonces tú, por ejemplo, si tú no has pagado un impuesto o no has hecho la declaración de un mes, eso automáticamente te salta en el OSS y ya no puedes hacer luego ninguna operación con la empresa en otras áreas. Pues ya, por ejemplo, te bloquea el proceso de inmigración. Entonces, ahora, al estar todo interconectado con el OSS, te metes en un lío y o no haces el reporte del LKPN, pues se olvidan de estas cosillas que la gente pues no sabe y es normal, ¿eh? No, obvio, uno viene de fuera, pues no lo sabe, pero claro, contar con alguien fiable que esté atento de eso para que luego la operación vaya smooth, porque nos llega muchísima gente, oye, que no puedo hacer esto, tiramos un poco del hilo y pues faltan Ya. cosas, errores y luego al final pues sale caro y muchas veces pues también por darte otras facetas que te gustan, pues como sea muchas veces lo barato a largo plazo sale caro. El mínimo de empleados también, yo es una de las cosas que más he escuchado, Marc. Y luego, porque es una regulación que además salió y eso tienes que tener ese mínimo en la Sí, empresa y más mucha gente no empleados. lo, vamos, lo desconoce. Claro, y Tiene luego lo abiertas que pasa, empresas y lo desconoce. Y luego me gustaría que me dijeses al hilo de lo que dices, OSS, OSS, ¿qué es esto? Marc, porque mucha gente dice, vale, a mí me habláis de siglas, 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 BPS, o sea... Al vale, menos dinos una línea porque así la gente entiende el que es OSS esto. es Vale, un registro digital de empresas. Y perdón ahora otra vez porque voy a volver a hablar de España, pero en España sería como el registro mercantil un poco de las empresas, pero aquí está más desarrollado, vamos a decir, porque está todo integrado y está todo online. Entonces es donde un poco pues tienes toda la información de la empresa y donde se unen todos los datos que tú tienes que tener.
Ujú, Y entiendo. luego, por ejemplo, yo ahora voy a saltar un poco otra cosa que dijiste antes, pero creo que es importante que lo de los empleados, es verdad que mucha gente no lo sabe. Pues mira, me viene gente de que no puedo renovar el permiso de trabajo, el quita, porque para renovar el quita te hace falta tener los empleados y tienes que, por ejemplo, uno de los requisitos de documentos es entregar que has hecho los pagos de la seguridad social. Ya, eso es, eso es. Y yo de esto último doy fe, ¿eh? O sea, casos hay muchos, cada vez mucha gente abre una PMA, una sociedad de responsabilidad limitada de capital extranjero. Oye, después piensa, no tengo que hacer nada. Indonesia, a mí me han dicho, porque tengo un amigo, el otro amigo me ha dicho que esto no pasa nada, que no voy a tener ningún problema, que aquí no revisan las cosas. Mira, yo os voy a decir una cosa y os la voy a decir seriamente. No es porque sea muy legalista, sino porque Indonesia está modernizada quizás Sí. mucho más que en España en muchos casos, no, o en Europa o en otros países latinos. No os penséis que están con una mano ahí y otra por ahí, ¿vale? Disculpadme esta frase hecha, pero no, o sea, no es el caso. Están reportando, están, bueno, como hemos dicho, sobre todo empresas de este tipo, ¿no? Empresas de capital extranjero. Y déjame que me marque este speech, Mar, porque desde luego, si ya tienen una PTPMA, yo os voy a sugerir una cosa. No sois clientes, no pasa nada, ¿eh? Pero os voy a sugerir que estéis a tiempo de hacer un servicio que se llama Legal Due Diligence, en el que básicamente podemos adentrarnos, si me permitís la expresión, en las tripas de tu empresa, comprobar qué falta por reportar, qué impuestos, que si tienen los KBLIs, esos epígrafes o códigos empresariales adecuados a su actividad, si está correspondiente a ese domicilio, si las obligaciones fiscales están cubiertas, la contabilidad, en fin. No os voy a estirar de las orejas y no tengáis miedo y no digáis, bueno, pues como tengo miedo, me tapo los ojos, no miro y a ver qué pasa. No, no, por favor, estáis a tiempo, estáis a tiempo. El 100% de las empresas que hemos revisado esto, que no son pocas, tienen muchísimos informes sin reportar, que no pasa nada, se reportan, igual hay una pequeña multa, pues que puede ser más de, pues a veces Son son cien pocas, las mil multas rupias. son 100.000 rupias y luego al final, como suelen ser todavía empresas pequeñas, con poca actividad, a lo mejor sin reportar no pasa nada. Y luego nosotros también pues tenemos maneras de reducirlo, pues que esa multa o que esa sanción no sea tanta. O sea, que al final que no tengan miedo, ¿no? Me parece un buen comentario que eso al Sí, final se busca la manera. sí. Y luego, oye, uno duerme bien por las noches y eso no está pagado, ¿eh? Dormir bien por las noches, por lo menos Eso no para tiene mí. precio, eso no tiene precio. Y además, y por terminar, Marc, o sea, por mi parte, quiero decir, o sea, sí que es cierto que hemos visto deportaciones, que hemos visto cosas, que multas por decir, mira, voy a hacer como que no existe y ya lo haré o ya haré este servicio más adelante. No, es un servicio que no tiene mucho coste, digamos, ¿no? O sea, el presupuesto, o sea, nos podéis preguntar porque no es un alto coste, os revisamos todo, os decimos qué falta, os llevamos a cabo todo y de verdad que respiro. O sea, os recuerdo que estáis en un país extranjero que cada vez se está poniendo más las pilas con la digitalización. Entonces, bueno, yo, Mar, por mi parte, he terminado. No sé si nos hemos dejado algo que me puedas, no sé, algún matiz, algo sobre empresas que nos puedas decir, algo más. Pues sí, mira, me dejó una pequeña cosilla que creo que puede ser importante, que quizás para casos concretos, pero es algo que, por ejemplo, la gente no sabe. Y es que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la matriz en España o en cualquier país que está en el extranjero, la matriz en el extranjero que tiene una filial. Entonces, muchas veces hay facturaciones entre la matriz y la filial, pues se facturan servicios, o por ejemplo, si monto una distribuidora, pues yo le vendo el producto y demás. Entonces, es muy importante que la gente sepa que las transacciones económicas, las facturas que se emitan entre empresas participadas, y abro paréntesis, empresa participada se considera una en la que una empresa tiene un 25% de acciones o de participación o más, o el 25% mínimo, en esa empresa que se considera participada. Entonces, en esos casos, para esas empresas que están participadas y que tienen relaciones, transacciones económicas entre ellas, hay que hacer un análisis de transferencia de precios. Indonesia te lo pide. Esto es algo habitual en muchos países, pero es algo que la gente no conoce. Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que en el caso de que tengáis empresas participadas y que tengáis transacciones, pues que sepáis que hay que hacer
ese estudio, porque si luego, si no, sobre todo ya a partir de que tengas una cierta facturación, si el negocio va bien, hay que hacerlo porque si luego haces una auditoría te lo van a pedir y te metes en un lío y luego pues hacerlo no cuesta tanto. Entiendo, entiendo. Y sí que es Y verdad nada, que es buen apunte porque hay muchos casos y la verdad que, Mar, bueno, yo por mi parte, y te voy a añadir otra cosa, si no te importa, también. Esa es no, la primera que se me queda el tintero. Y luego una de resumen, que estoy de acuerdo con lo que comentabas de la due diligence, ¿no? Que creo que es importante. Que si no estás seguro, si has trabajado con alguien que crees que no es de fiar o que no lo han hecho bien, que nosotros lo podemos mirar, que no cuesta mucho y te quedas tranquilo. Y muchas veces, ¿no? Como ir al médico, a veces siempre está bien tener una segunda opinión. Nosotros podemos dar esa segunda opinión. Y luego que si alguien va a empezar o, o empezó un poco a ver cómo iba y les está empezando a ir bien, que también es importante hacer una buena planificación, una buena organización y que una planificación te puede ayudar a ahorrar dinero, porque bien estructurada, hay muchas maneras de ahorrar pagos de impuestos, siempre dentro de la legalidad. Es importante que la audiencia lo sepa, que nosotros todo lo que vamos a recomendar siempre es siguiendo la ley, pero aprovechamos pues estas cosas que hemos ido contando por el camino, ¿no? Estos conocimientos que tengo de la ley, que siempre de ponerlo así, lo pones de esta manera, pues en vez de pagar un 10 o un 20 pagas un 10 o en vez de pagar un 10 pagas un cero. Todo esto lo conocemos bien, pero claro que pero para poder hacer eso tenemos que tener un plan y tenemos que organizarlo y tenemos que hacerlo de antemano. Entonces, podemos ayudar a planificar, a tener una hoja de ruta para que luego poder hacer las cosas de forma eficiente. Y que bueno, también creo que es un servicio que puede ser muy interesante y que he visto que en Indonesia muy poca gente tiene la capacidad de hacerlo. Y seguro que por la gente que lleva tiempo, pues sabrá que pocos consultores lo ofrecen y ni siquiera lo tienen en mente porque no es algo que hayan pensado y que bueno, pues que nosotros de muchos años de experiencia aquí y un poco lo que siempre digo, ¿no? De experiencia también con mis propios negocios, porque aparte de Dabolén, pues tengo negocios, otros negocios y pues bueno, cada uno, todos tenemos nuestras aventuras por aquí y por allá, pues he ido aprendiendo cosas durante los más de 10 años que llevo aquí y que bueno, que luego lo puedo poner en práctica para que no sí. necesite. Y la verdad que yo lo que te conozco siempre vas más allá, con lo cual se agradece. Y incluso yo voy a hacer un matiz de lo que comentabas, muy importante tener bueno, esta planificación fiscal y sobre todo que eso, que cuando ya la cosa empieza a ir bien, o sea, tienes que adelantarte a eso. Incluso te Sí. diría un buen acuerdo de socios, que esto parece ahora suena chino, pero esto me gustaría recalcarlo, que tenemos otro vídeo que lo puedes Eso ver. lo hemos hablado, sí, 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 y es muy y importante. es muy importante. No, al hilo de que decías hacer las cosas bien, me he acordado de eso y quería comentarlo. Así que bueno, deciros a la audiencia que de verdad hacernos preguntas. Vamos a abrir también un nuevo podcast más específico de residencia fiscal, etcétera. Pero no os cortéis que esto, o sea, además de llevar, pues eso, casi 15 años en Indonesia, 60 personas en el equipo, bla, 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 que no por sacar pecho, pero es la realidad. Bueno, podéis hacer negocios también en Singapur, en Corea, Filipinas, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, me quedo sin aire. Todo el etcétera este que supone esta región maravillosa del mundo en la que los ojos van a estar puestos presente y futuro, ya a medio plazo lo vais a ver. Así que en conclusión, mi resumen, Marc, en dos líneas, Indonesia puede ser fiscalmente competitiva, pero hay reglas claras y reportes a cumplir. Excelente, muy bien, pues estoy de acuerdo. Muchas gracias bueno, por la entrevista, por el vídeo, Isa, y nada, espero que le haya gustado a la audiencia y que nos motiven a hacer otros vídeos, que nos digan que quieren escuchar, que quieren saber, si hay algo en lo que queramos en lo que quieran que profundamos, que profundicemos. Y nada, ya estamos a su disposición y con ganas de ayudarles en lo que necesiten. Sí, sí, y sin duda es un placer, escucharte, Marc, lo tengo que decir. Yo creo que la audiencia, esto me lo han dicho en Petit Comité, pues eso, ¿no? Todo el conocimiento que tienes y que tienen en tu empresa y que es, bueno, pues que es de agradecer, ¿no? Que estéis así de actualizados, así que yo, como siempre, es un placer escuchar de la mano de expertos en esta parte del mundo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Marc, Gracias, placer mutuo. Un abrazo, Isa. un abrazo, chao. Si no quieres perderte las mejores oportunidades de inversión en el sudeste asiático, suscríbete y activa las notificaciones. Te esperamos.